palabra a su excelentísimo Ival Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer el uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, nos reunimos en esta asamblea bajo circunstancias que deberían avergonzar la conciencia colectiva de la humanidad. Una vez más, los Estados Unidos de América emitieron un voto negativo en el Consejo de Seguridad el pasado 4 de junio de 2025 en relación con el proyecto de resolución contenido en el documento S/2025/353, presentado ante ese órgano de manera conjunta por sus miembros no permanentes. Y a través del cual se buscaba exigir un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente, respetado por todas las partes en el conflicto en curso en la Franja de Gaza, así como propiciar el acceso humanitario inmediato a fin de aliviar la hambruna que continúa padeciendo hoy la población civil palestina. En este contexto, condenamos el veto emitido por el gobierno de los Estados Unidos de América, que continúa obstruyendo la acción del Consejo de Seguridad, lo cual se constituye en una muestra de complicidad para con las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, al permitir repetidamente que dicho órgano cumpla con sus responsabilidades conforme a las Cartas de Naciones Unidas, frustrando así los esfuerzos para poner fin a la catastrófica crisis actual, así como a esta ocupación ilegal en su conjunto. Se trata de un accionar deliberado que, en última instancia, socava la paz, la seguridad y la estabilidad del Medio Oriente. Este nuevo veto por parte de los Estados Unidos de América, que ha mantenido al Consejo de Seguridad paralizado a la hora de abordar eficazmente la ocupación y los crímenes de Israel en Palestina, representa una señal de luz verde para desencadenar más violencia sobre el terreno. Por lo tanto, instamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a su indiferencia y a su complicidad ante el sufrimiento de la población civil de la Franja de Gaza y a que ceda ante la abrumadora mayoría del mundo que insiste en el Estado de Derecho a nivel internacional y el respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y a que se solidarice y apoye la justa situación del pueblo palestino y sus derechos inalienables. Señor presidente, la situación sobre el terreno va más allá de lo crítico. Las condiciones y tragedias para millones de personas continúan deteriorándose día a día. En este contexto, renovamos nuestra más grave preocupación por las catastróficas consecuencias, incluyendo en el ámbito humanitario como consecuencia de la brutal operación militar israelí en curso y en los crímenes cometidos hasta la fecha por la potencia ocupante en contra del pueblo palestino. En la Franja de Gaza, somos testigos de lo que solo puede describirse como un colapso de las normas más básicas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Más de 55.000 palestinos, la gran mayoría de ellos civiles, incluidas mujeres, niñas y niños, han sido asesinados, mientras otros más de 125.000 han resultado heridos y toda la población ha quedado traumatizada, casi todos, además, desplazados a la fuerza. Barrios enteros han sido arrasados, hospitales destruidos, escuelas que debieron convertirse en refugio han sido bombardeadas. El suministro
de agua y electricidad ha sido cortado deliberadamente. El agua y los alimentos son retenidos. El derecho a la vida, el más fundamental de todos los derechos, está siendo tratado como prescindible. Todo ello mientras Israel, la potencia ocupante, viola sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional humanitario, incluso en lo que respecta a la facilitación de ayuda humanitaria para todos los civiles que así lo necesiten. Señor presidente, más recientemente, hace tan solo un par de días, vimos con horror, una vez más, el ataque de las fuerzas israelíes contra civiles en Gaza que esperaban recibir ayuda humanitaria. Y lo que es más aún escandaloso, vimos el lanzamiento de supuestos disparos de advertencia contra agentes diplomáticos en la ribera occidental, desafiando deliberadamente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Como declaró en esa ocasión el secretario general, esto es algo verdaderamente inaceptable. Ahora bien, esto habla de la urgencia de redoblar todos los esfuerzos internacionales para avanzar de forma efectiva e inmediata hacia un necesario proceso de rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos por Israel, la potencia ocupante, contra los pueblos de Palestina, del Líbano y de otras nacionalidades, en el que se espera que todos los mecanismos pertinentes de la justicia internacional desempeñen un papel responsable para poner fin al ciclo de impunidad imperante que no ha hecho sino envalentonar al régimen israelí para perpetuar en el tiempo sus políticas y sus prácticas criminales contra los pueblos de la región. Más gravemente, contra el pueblo palestino durante más de 77 años desde el inicio de la Nakba y ahora durante más de 58 años de ocupación militar desde 1967. Señor presidente, reiteramos que no existe ninguna justificación legal, moral o política para la matanza indiscriminada de civiles, incluidas mujeres, niñas y niños. Tampoco existe base legal o moral para bloquear los esfuerzos de las Naciones Unidas orientados a evitar un mayor derramamiento de sangre y poner fin al bloqueo en la Franja de Gaza. Por tanto, hacemos hincapié en la importancia de la implementación plena y efectiva del acuerdo del alto al fuego alcanzado previamente. De más está decir que resulta de suma importancia avanzar en todos los ámbitos del acuerdo de alto al fuego, así como las resoluciones pertinentes de la Organización de Naciones Unidas, para preservar un horizonte político que, en última instancia, pueda conducirnos al definitivo final de este prolongado y doloroso conflicto y a la justicia para sus innumerables víctimas. Del mismo modo, aprovechamos esta oportunidad para insistir en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe asumir sus responsabilidades, incluso sobre la base de las disposiciones pertinentes del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, y debe también garantizar sus resoluciones sobre la cuestión de Palestina sean respetadas e implementadas plenamente. Insistimos en este orden que ha llegado el momento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte una resolución que exija un alto al fuego inmediato y permanente, respetado por todas las partes, que permita el acceso humanitario sin traba, de forma coherente, segura y a escala, y que que todos los miembros responsables de la comunidad internacional adopten medidas urgentes dentro de los poderes que les confiere la Carta de Naciones Unidas, orientadas a poner fin al suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, la potencia ocupante, en todos aquellos casos en los que existan motivos razonables para sospechar que estos puedan utilizarse en el territorio palestino ocupado, teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución ES-10/24 de la Asamblea General aprobada el 18 de septiembre de 2024. Señor presidente, hacemos además un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas eficaces para obligar a Israel, la potencia ocupante, a adherirse al derecho internacional, incluso mediante la denuncia continua del doble rasero y la selectividad que imperan en la aplicación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y mediante la denuncia de que
Este doble rasero menoscaba gravemente la credibilidad de los Estados que insisten en proteger las acciones ilegales y criminales de Israel, así como la legitimidad de las instituciones multilaterales. Dicho todo lo anterior, y en consonancia con nuestras posiciones históricas y de principio, aprovechamos esta oportunidad para renovar tanto nuestro firme compromiso con la justa causa de Palestina, así como nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo palestino en su lucha permanente por hacer realidad sus derechos inalienables, incluyendo la libertad y la justicia. Reafirmamos además nuestro pleno y continuo apoyo a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la grave injusticia infligida al pueblo palestino desde la Nakba de 1948. Seguimos, asimismo, comprometidos a redoblar nuestros esfuerzos para poner fin a la ocupación ilegal israelí y para lograr la independencia del Estado palestino con Jerusalén Oriental, Al-Quds al-Sharif, como su capital. La realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el de la autodeterminación y la libertad, y una solución justa, integral y duradera a la cuestión palestina en todos sus aspectos, incluida la difícil situación de los refugiados de Palestina y la realización de su derecho al retorno, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la Organización de Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas, y sobre la base de la solución de dos estados que permita la realización de la independencia de un Estado palestino soberano y viable sobre la base de las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Este como su capital. Por otra parte, expresamos también nuestra determinación de no permitir que se normalice la actual situación en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este y muy especialmente en la Franja de Gaza, así como en el Líbano, de no permitir que se normalice la violencia desatada por Israel, la potencia ocupante. En este contexto, exigimos una vez más al gobierno de Estados Unidos de América, en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad, que deje de lado sus cálculos políticos, pues ha sido este el que ha mantenido ese órgano rehén de una parálisis que, entre otras cosas, ha envalentonado a Israel para continuar con sus políticas de apartheid y exterminio en contra del pueblo palestino. En estos graves tiempos, permanecer en silencio ante la violencia brutal de Palestina es ser cómplice. Esta no es una opción. La integridad de las Naciones Unidas y, de hecho, del futuro del mismo multilateralismo dependen de nuestro valor colectivo para defender su carta sin excepciones ni selectividad. Hacemos un llamado, pues, a todos los Estados miembros para que actúen no por conveniencia política, sino por sentido de la justicia, responsabilidad y humanidad hacia todo un pueblo que ha sufrido y ha resistido esta grave injusticia con la máxima dignidad durante ya demasiado tiempo. Ahora es el momento de hacer realidad para ellos la promesa contenida en la propia Carta de las Naciones Unidas. Por último, reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos responsables realizados por esta Asamblea General para hacer frente y, en última instancia, poner fin a esta tragedia que se está infligiendo en contra del pueblo palestino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al ministro del Poder Popular y de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora doy la palabra a la distinguida